El paso de la arquitectura por Tabasco ha dejado huella imborrable de nuestros orígenes, desde los milenarios asentamientos olmecas hasta los modernos desarrollos del siglo XXI. La cultura olmeca generó ciudades enteras perfectamente planificadas, con centros ceremoniales, edificios, esculturas monumentales y diversas estelas que quedaron como herencia para las culturas posteriores como la maya. La zona arqueológica de La Venta es una prueba viviente de ello. Por su ubicación geográfica y sus limitantes naturales, esta región fue durante muchos años un territorio de encuentro, primero entre las culturas del altiplano y las tierras mayas, después entre los habitantes del centro y los de la península. Hablar de la historia de la arquitectura, sin duda tenemos que remontarnos al pasado más lejano, y eso es la cultura olmeca, la cultura maya, que curiosamente estamos situados aquí nosotros en la zona SICON, ¿verdad? Centro de Investigaciones de las Culturas Olmeca y Maya. Y pues no creo que haya persona que no conozca, no haya visto, visitado inclusive los vestigios de La Venta, Tres Zapotes, pero para nosotros La Venta es el símbolo de los olmecas en Tabasco. De la cultura maya, ahí está la arquitectura de Comalcalco, que entre las cuestiones interesantes para la arquitectura está el uso de ladrillo. En virtud de que en la región no hay piedra, los mayas tuvieron la genialidad de crear el ladrillo cocido de barro, como se sigue utilizando en Tabasco. Hay que aclarar que no solamente en Comalcalco se utilizó el ladrillo. En algunas otras construcciones pequeñas de la zona de las márgenes de los ríos, del río San Pedro y San Pablo, allí se han encontrado también vestigios de ladrillo. Y una otra genialidad, el uso del polvo que generó la molienda de la concha de ostión. Eso lo utilizaron como pegamento, como mezcla, precisamente en Comalcalco. Con la llegada de los españoles, primero Juan de Grijalva llegó a la desembocadura de un río de Tabasco en 1518, al cual le daría su nombre, y un año después, Hernán Cortés, quien dispuso simbólicamente la fundación de la villa de Santa María de la Victoria, a la que olvidó la naturaleza y el poco interés, hicieron desaparecer, siendo sustituida por el mismo Cortés en 1526 en otro sitio con el mismo nombre, y es donde inicia la evangelización y la conquista de la región. Es hasta 1579 cuando se elabora la primera relación de las tierras tabasqueñas, en donde se describen sus productos, razas y costumbres, adjuntando el primer mapa de la provincia. El proceso de la colonización nos trajo primero a los grupos religiosos que venían a hacer la cuestión de evangelización, y en este caso tenemos un ejemplo muy importante que es el convento de Oxolotán, así como la iglesia de Mirandillas, que quedó como registro en la zona de la Chontalpa del paso de estos grupos religiosos. Por un lado, Oxolotán ha sido rescatado y hay una cuestión constructiva muy obvia, que es retomar de nuevo de ese contexto natural elementos para la construcción, como sería la piedra de río. Otro de los elementos en la cuestión de Mirandillas es retomar de nuevo el ladrillo recocido y la cuestión del aplanado, que si nos regresamos con la cuestión de Comalcalco, ellos también tenían estas tecnologías de aplanado a partir de creación de argamasas con ostión.
siguiendo en la evolución, como sabemos, Villahermosa cuando se asienta no es en verdad donde nos encontramos ahorita, sino es a la desembocadura del río Grijalva hacia el mar en Centla, en frontera Tabasco. Cuando se conforma San Juan Bautista y eligen San Juan Bautista por este movimiento de la agresión de los piratas, se elige este lugar porque ya había asentamientos indígenas previos, ¿no? Lo que conocemos como Tamulté, posteriormente Atasta y San Juan Bautista, que queda a la orilla del río Grijalva, y que habría que recalcar que toda la evolución, tanto de arquitectura como de la conformación urbana de Villahermosa, ha sido producto de los flujos económicos, del movimiento de materias primas, de comercio que había para llegar hasta el centro de la República a través de los ríos. El agua en Tabasco no solo ha sido una musa para los poetas y artistas, ha sido también inspiración para la creación y edificación de su capital, así nos lo comparte la arquitecta Giselle Angulo Noriega. Seguimos avanzando en la historia, la cuestión maderera, las haciendas. Nosotros podemos recordar, hay un libro muy interesante que se llama Las haciendas de Chiapas y que toca a Tabasco. Bajaban todos los productos madereros de la sierra de Chiapas a través del río Grijalva hacia nuestro puerto para poder trasladarla hacia España o hacia el centro de México. Entonces, el río es muy importante en la conformación de la ciudad y el agua. El registro que tenemos más antiguo de cómo era la conformación de las ciudades, de cómo está San Juan Bautista, Atasta y Tamulté, es el Plano de Reina de 1885. Podemos ver cómo se fue articulando la mancha urbana a través de los años y cómo este poco entendimiento de un territorio de agua por parte de quienes llegaron a colonizar o a habitar aquí, los españoles, y posteriormente con la modernidad, que lo vamos a ver, y que lo hemos vivido con eventos catastróficos como el 2007, ha llevado a que nuestra mancha urbana no haya sido construida a partir de un contexto natural, sino por crecimientos irregulares que han llevado a una desconexión con el territorio que en algún momento sí hubo. Años después, como resultado de invasiones de piratas ingleses, los españoles desalojaron la villa fundando otra tierra adentro, a la que llamaron San Juan Bautista, misma que posteriormente se llamaría Villahermosa, a la que Felipe II le concedió uno de los escudos de armas más antiguos de América, con la que aún se identifica el estado de Tabasco. Los continuos ataques piratas que destruían e incendiaban la población obligaron a las autoridades virreinales a trasladar los poderes de la provincia hacia Tacotalpa, donde permanecieron hasta 1795, en que los corsarios fueron desalojados del territorio colonial. Durante las haciendas, la cuestión maderera, las haciendas eran los lugares arquitectónicos más importantes, pues eran los hacendados quienes tenían capacidad económica para la construcción. Recordemos también que en estos viajes de navíos venía la teja francesa como lastre y se usó como elemento arquitectónico. Algo bien interesante que también podemos retomar ahí es cómo estos elementos que eran parte del sistema económico de cómo se movía un barco, se formó para hacer los objetos arquitectónicos, las viviendas, ¿no? Este uso de la teja francesa, y todavía podemos encontrar dentro del centro histórico o en Atasta casas con teja francesa. Queda al lado del parque de Atasta, queda una casa en la esquina, y en nuestra calle Iguala y Lerdo, 5 de Mayo también, hay algunas casas con teja francesa. Entonces,
siempre nuestra arquitectura ha respondido a esto. Tuvimos un edificio que ahora es una tienda de ropa y el Banco de México, éramos importantes, hubo alguna vez una edición por parte del Banco de Tabasco de billetes, porque éramos un lugar articulador de mover la economía y la arquitectura respondió a eso. La estancia de los españoles en Tabasco fue definitiva para la evangelización, porque ahí se asentó su primera ciudad y porque a partir de su conquista se les abrieron las puertas de los nuevos territorios, aunque difícilmente entendieron las diferencias que existían entre un pueblo y otro, porque cuando llegaron a América, esta era un crisol de civilizaciones y Tabasco no era sino una muestra de esa diversidad. Tabasco nace el crecimiento de la ciudad en la zona de donde está el malecón, los que conocen aquí Tabasco, y el cine Sheva. En esa zona, ahí desembarcaban todo el comercio por vía marítima. Ahí se empiezan los primeros asentamientos y de ahí nace toda la ciudad, el crecimiento. De hecho, el malecón, el cine Sheva todavía era parte del río y ahí se fue aprovechando los asentamientos y empiezan ya los crecimientos de viviendas tradicionales que son la teja de barro, la media caña que se le llama teja criolla y de ahí pasa a un tipo de molduras, herrería, unas herrerías ornamentales. Posteriormente hay un intercambio de comercio, empiezan el plátano, que era un producto principal aquí en Tabasco, y empiezan a llevarlo a Francia. Entonces los barcos, para que no vinieran vacíos por el lastre, empezaron a traer tejas marsellesas, que es conocida aquí como teja francesa. Entonces ahí sufre un cambio la vivienda. Aquí en Tabasco empiezan a cambiar de tejas criollas a teja francesa. En la zona de centro, lo que es zona histórica, ahí todavía encontramos esas tejas y en algunas haciendas o ranchos. El tiempo corrió en algunos aspectos, algunas partes, y después de la independencia empezaron a aparecer algunas construcciones de mampostería, le dicen, y bueno, de la arquitectura muy simple, muy sencilla. Hay que entender que en Tabasco no se hicieron edificios más allá de 2 pisos, de 2 plantas durante muchos años. De hecho, fue ya hasta los años 50, 60, en la época de Carlos Madrazo, cuando, por ejemplo, abre el Paseo Tabasco y allí promueven la construcción de casas que hasta la fecha están ahí de pie y pues ya empieza la modernidad de la arquitectura tabasqueña. Por sus dificultades de comunicación, la arquitectura de Tabasco se caracterizó hasta el siglo XX por el uso prioritario de materiales regionales perecederos como la madera y el guano, lo cual hizo difícil y en algunas zonas imposibles conservar ejemplos de arquitectura civil y religiosa. Gobernado Tabasco por Tomás Garrido Canaval a lo largo de 16 años, el Estado inició entre un pragmatismo político y un radicalismo anticlerical su proceso de modernización, basado en una enseñanza racionalista y productiva desarrollada en las escuelas al aire libre y las escuelas granja, en la organización de profesores de las mujeres y de lo social.
con Tomás Garrido se toman en consideración las estructuras de la agricultura y la ganadería, que es lo que prepondera en el Estado, y eso da pauta a la construcción y a la edificación de haciendas. Digamos que Villahermosa, por lo tanto, empieza a tener una transformación paulatina, pequeña, todavía se sigue considerando como un pueblo o poblerino, en palabras de Carlos Alberto Madrazo Becerra en su quinto informe de gobierno. Sin embargo, esto va generando que Villahermosa se vaya confabulando dentro de la construcción arquitectónica urbana como una ciudad, como una capital. En los años 40 y en los años 50 aproximadamente se empieza a dar una edificación de arquitectura entre modernidad y tradicional, y eso se debe precisamente a el monocultivo del plátano, permitiendo entonces que estructuras económicas se posicionen dentro de la linealidad de Villahermosa y se va construyendo una arquitectura. Tan es así que en los años 50, con el descubrimiento del petróleo en Tabasco, se empieza a dar la transformación más fuerte, y es precisamente con Carlos Alberto Madrazo Becerra en su periodo de gobierno que la ciudad de Villahermosa se constituye en su manera morfológica a como la conocemos actualmente. Y con Carlos Alberto Madrazo Becerra tenemos diferentes hitos o estructuras arquitectónicas. En primer lugar, y creo que a la que todo el mundo hace referencia y tenemos muy fuerte, es el malecón que lleva su nombre, ¿no? Este malecón, esta idea de modernidad, de ir cambiando, de posicionar a Villahermosa como un referente, como una capital, porque estaba olvidada años atrás, porque tenía presencia el centro y el norte del país. Entonces, Carlos Alberto Madrazo busca que se posicione Villahermosa. Se crea la carretera Golfo de México para comunicar Villahermosa con el centro y con el sur. Y a su vez se van implementando hitos urbanos. Como les había comentado, lo que es el malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra, que lleva su nombre, se genera y se va posicionando como referente. Y de ahí tenemos lo que es la ciudad universitaria, o lo que conocemos ahorita como la zona de la cultura de la UJAT. Anteriormente tenía el nombre de ciudad universitaria, estamos hablando que son de los años 60. Y es muy interesante porque esta arquitectura, de hecho el Master Plan lo diseña o lo lleva a cabo el arquitecto Víctor Pastrana Mondragón, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y plantea todos unos recorridos y unas conexiones espaciales donde la arquitectura moderna ya empieza a tener presencia. Algo que empieza a trastocar también la ciudad, una ciudad aislada en teoría por caminos terrestres, aunque comunicada por caminos fluviales, es la llegada de los primeros automóviles por ahí de 1920, y un momento muy importante es obviamente la llegada de Tomás Garrido al gobierno, ¿no? Hay una ruptura de todo el pensamiento político, social, ¿no? Ahí está la instalación de, todos lo recordamos porque la iglesia original fue destruida, que las iglesias fueron como los hitos arquitectónicos, y empieza a haber nuevos hitos arquitectónicos de la modernidad, espacio público construido para esta nueva sociedad, alejada de que una sociedad que es educada, la escuela granja, y un espacio público, ¿no? Donde se crea el Parque Tabasco. La historia de un pueblo son sus raíces, que se convierten en tangibles gracias a la arquitectura, mismas que son parte de la vida que debemos proteger. Así lo expresaba Carlos Pellicer en su poesía. Hay sitios en que nadie podrá saber por qué se construyeron. Es todo hermetismo de cuando el hombre y la natura cosa se entienden solamente con miradas. Una piedra gigante es la mitad de una obra maestra. Los arquitectos vieron los cielos antes que la tierra.